Muy buenas, tengan todas y todos ustedes. Vamos a leer una invitación a su lectura Jorge Luis Borges, escrito por José Emilio Pacheco. Un libro, nos dice en la contraportada, cuyo propósito primordial es el de atender la obra de Jorge Luis Borges en el contexto de la literatura universal, en el de la hispanoamericana y específicamente en el de la Argentina. Jorge Luis Borges, una invitación a su lectura, no comulga con lo inusitado. Su novedad radica en que nos brinda los instrumentos necesarios para avisorar, mediante la aproximación analítica, la obra y los oficios de Borges en su dimensión multifacética, ya como traductor y antologador, ya como ensayista y difusor de la literatura moderna. Asimismo, confirma este libro que fue la obra del argentino la que determinó sustancialmente la aparición del boom latinoamericano en sus diversos géneros en los años 70, pues en ella abrevaron algunos de los escritores más representativos de este auge literario. Habrá de considerarse al respecto la importancia definitiva que ha tenido su antología de la literatura fantástica. José Emilio Pacheco, Ciudad de México, 1939, el único escritor mexicano que ejerce los oficios que condensa la palabra polígrafo. A través de prácticamente todos los géneros literarios, ha producido una obra vasta e invaluable y se ha destacado como uno de los estudiosos más asiduos de la obra de Jorge Luis Borges. Entre sus libros de poesía se encuentran No me preguntes cómo pasa el tiempo y El silencio de la luna. Los libros de cuentos La sangre de Medusa, El viento distante y El principio del placer. Las novelas Morirás lejos y Las batallas en el desierto. A su intensa labor literaria se suma su incursión en el periodismo a través de la columna Inventario de la revista Proceso. Esta publicación se terminó de imprimir el 24 de noviembre de 1999, la primera edición, misma que consta de únicamente 100.000 ejemplares. Raya en el agua es la editorial Hoja Casa Editorial. Dirección editorial Consuelo Sáizar y Gerardo Gali. Coordinación editorial Braulio Peralta. Cuidado de la edición Guillermo Sánchez Arreola. Diseño Efraín Herrera. Fotografías Rogelio Cuellar. Portada, montaje con fotografía de Rogelio Cuellar y dibujo de M.C. Escher. Y en la contraportada Borges y José Emilio Pacheco, acompañados de
Hornos de Acevedo en 1973. Esto se puede comentar como ensayos de José Emilio Pacheco. Nos hablan de Jorge Luis Borges mediante una serie de apartados mismos que comienzan con una nota preliminar, una vida, cronología mínima, prólogo en Toledo, Borges y don Juan Manuel, Borges antes de Borges, 70 años de poesía, Borges, Enríquez Ureña, Reyes y la utopía de América, que es el que les voy a compartir su lectura, la otra enciclopedia de Borges, la invención de Borges y un apéndice, jugar a Borges con Borges, biblioteca virtual de imposibles libros posibles, continúa una bibliografía mínima y concluye con en vez de bibliografía indirecta. Así pues, vamos hasta la página 77 para leer Borges, Enríquez Ureña, Reyes y la utopía de América. El 7 de mayo de 1981, nos dice José Emilio Pacheco, los restos de Pedro Enríquez Ureña fueron trasladados de Buenos Aires a Santo Domingo. Borges intentó decir unas palabras que se vieron interrumpidas por el llanto. Alcanzó a expresar que Argentina se portó tan mal con Enríquez Ureña que ni siquiera le permitió la titularidad como profesor. Unos años antes, Ernesto Sábato había escrito que su país lo trató tan mal como si hubiera sido argentino. Debemos reconocer que también aquí le dimos trato de mexicano, pero nadie ha logrado destruir los cimientos que dejó para siempre. Pedro Enríquez Ureña nació en Santo Domingo y fue hijo de Francisco Enríquez, médico, abogado y presidente de la República, y la escritora Salomé Ureña, que fundó la primera escuela de enseñanza superior para la mujer. Estudió en Nueva York. En México fue el maestro de su propia generación, el Ateneo de la Juventud, y en 1909, a los 25 años, escribió: nuestra literatura no es sino una derivación de la española. Solo cuando logremos dominar la técnica europea podremos explotar con éxito nuestros asuntos. Ese dominio exige, en primer término, conocer el español, vínculo incomparable que une a nuestros países, y dedicó tanto esfuerzo al estudio de la gramática como al rescate de la tradición clásica castellana. Puso las letras grecolatinas en la plaza pública, valoró a los grandes escritores de Hispanoamérica y nos dio la primera noción orgánica de una literatura hispanoamericana. Para él, una tragedia griega y una novela de Jane Austen
eran objetos tan dignos de admiración y estudio como los romances populares y las leyendas folclóricas. El privilegio de adquirir la cultura impone el deber correlativo de distribuirla por medio de la enseñanza, la conferencia, el libro, la revista, el periódico. El libro fue su instrumento predilecto. Todas las colecciones de clásicos, las antologías, las historias literarias, los textos panorámicos que se han hecho después responden a su idea inicial. Enríquez Ureña está presente desde los clásicos verdes, entrecomillados, que editó José Vasconcelos como secretario de Educación, hasta el Fondo de Cultura Económica y Siglo XXI, desde las 100 obras maestras de Losada hasta las traducciones modernas hechas por Sur. Su significación está aún por reconocerse. Tampoco se ha visto su importancia en el periodismo literario. Le impuso niveles de rigor comparables al trabajo académico y se manifestó en contra de lo que llamó el impresionismo y la hojarasca pseudolírica que sustituye al deber de documentarse y reflexionar. De México a La Plata. 3 años duró la breve edad de oro mexicana que José Vasconcelos presidió bajo el gobierno de Álvaro Obregón. En 1924, todo lo construido pareció desintegrarse y México entró en uno más de sus periodos de violencia y guerra civil. Enríquez Ureña se vio obligado a concluir su segunda y última estancia mexicana, en la que acababa de formar a muchos de los jóvenes de 1915, algunos de los cuales pertenecieron al grupo llamado de los 7 Sabios, y a un adolescente, Salvador Novo, parte de otra promoción, los contemporáneos. En 1921, Enríquez Ureña conoció a un estudiante argentino, Arnaldo Orfila Reynal, llegado a México en la delegación de su país a las fiestas del centenario de la independencia. 3 años más tarde, Orfila Reynal ayudó a conseguir para Enríquez Ureña un puesto en la Universidad de La Plata, y el maestro dominicano se quedó en Argentina hasta su muerte en 1946. Primeras Inquisiciones. A la llegada de Enríquez Ureña, Borges tenía 25 años. Publicaba con Ricardo Buiraldes la revista Proa y acababa de dar a conocer, en edición del autor y en unos cuantos ejemplares, su segundo libro de poemas, Luna de Enfrente, y su primer tomo de ensayos, Inquisiciones. Solo después de muerto Borges, se reimprimió este libro inicial en prosa. Una extraña prosa barroca en que pugnan por conciliarse elementos tan dispares como el conceptismo quevedesco, el criollismo argentino y el vanguardismo en 3 de sus vertientes: la expresionista, la ultraísta
y la derivada de las greguerías de Gómez de la Serna. Sobre todo, esta mezcolanza era una imitación de un raro de la literatura española, Rafael Cansinos Asens. Cansinos Asens sobrevivió, en ambos sentidos, como traductor de Dostoyevski, Goethe y Las Mil y una Noches para la editorial Aguilar. Sus libros de prosa arcaizante estaban olvidados hasta que en 1982 comenzaron a difundirse sus memorias, la novela de un literato. Para el joven Borges, este autor encarnó durante un tiempo toda la literatura, entrecomillado. Vio en él la posibilidad de una forma insólita de vida, la de un hombre que consagra su existencia entera a escribir sin buscar lucro, aplauso ni recompensa. Si el modelo estilístico no fue el mejor, de Cansinos Asens, Borges tomó su interés perdurable por las culturas árabe y judía y una curiosidad sin límite hacia las letras europeas. La sintaxis de los afectos. Enríquez Ureña percibió en las primeras Inquisiciones algo que las distingue entre los millares de títulos que se imprimen y olvidan año tras año. En la Revista de Filología Española llamó la atención sobre los trabajos acerca de Quevedo y Torres Villarroel. Apuntó: tiene Borges la inquietud de los problemas de estilo. El suyo propio lo revela. A cada línea se ve la Inquisición, la busca o la invención de la palabra o el giro mejores, o siquiera de los menos gastados. No siempre acierta. Estilo perfecto es el que, con plenitud expresiva, oculta las inquisiciones previas. Es de esperar que Borges aprenda a quitar sus andamios y alcance el equilibrio y la soltura. Esto lo comenta Enríquez Ureña. El 2 de julio de 1927, nos dice José Emilio Pacheco, llegó a Buenos Aires Alfonso Reyes, 1889-1959, como ministro de México en Argentina. Tal vez Reyes y Borges se habían conocido en alguna de las tertulias madrileñas. Lo cierto es que unos días antes de su llegada, Borges comentó Reloj de Sol en la revista Síntesis. Gratísimo libro conversado es este de Reyes, sin una palabra más alta que la otra y cuyo beneficio más claro es el espectáculo de bien repartida amistad que hay en su cuarentena de apuntes. Reyes es practicador venturoso de esa virtud de virtudes, la cortesía, y su libro está gobernado por ese mérito. Reyes es fino catador de almas, es observador benévolo de las distinciones insustituibles de cada yo. De también conversarnos de sus amigos, nos amiga con ellos. Desde luego, más prudente es frecuentar las noticias que Reyes nos transmite sobre Valle Inclán que los orondos y pendulares párrafos de este.
El ataque gratuito a Valle Inclán es un rasgo de antiespañolismo de Borges que se desenvolvió paralelo a su antimexicanismo hasta los años 70. Se transformó entonces en declaraciones de amor y viajes frecuentes a España y a México. La historia de la literatura abunda en amistades efímeras y traiciones sin nombre. Pocas veces se ha visto una gratitud y una fidelidad más ejemplares que las de Borges. En verso, en prosa, en 1000 entrevistas, declaró a Reyes el más grande prosista de la lengua española, el primer hombre que lo tomó en serio como escritor, el maestro cordial que lo guió en el camino hacia la plenitud literaria. Reyes fue hijo de un personaje que debe de haber resultado fascinante para Borges, el general Bernardo Reyes, que combatió a los franceses y a los apaches, dominó militar y políticamente el norte, auspició el desarrollo industrial de Monterrey y pareció llamado a sustituir a Porfirio Díaz. No quiso enfrentarse con él, perdió la gran popularidad que había alcanzado. Muchos de los reyistas se convirtieron en maderistas y participaron en la Revolución de 1910. Después cayó del poder a la vergüenza de alzarse en armas y rendirse a solas ante su antiguo caballerango, y como en un texto de Borges, murió en una carga suicida de caballería contra el Palacio Nacional en la Contrarrevolución de 1913. La tragedia del general inspiró en su hijo horror hacia la política y hacia toda solución violenta. El joven que a los 21 años había publicado un brillante libro de ensayos, Cuestiones estéticas, en su exilio español se convirtió en un gran periodista literario y autor de los cuentos ensayísticos recopilados en El plano oblicuo, que, en cierto modo, se anticipan a los de Borges. Acaban de aparecer, 1999, La máquina de pensar y otros diálogos literarios entre Reyes y Borges, recopilación y nota preliminar de Felipe Garrido. Jorge Luis Borges y Alfonso Reyes, de Amelia Barilli, una compilación de textos sobre Alfonso Reyes en Argentina, hecha por Rafael Centeno, Graciela Guillermo y Zoe Robledo, y coordinada por Eduardo Robledo Rincón, así como Borges y México de Miguel Capistrán. Son trabajos de consulta indispensable para reconstruir este vínculo. Borges insiste en que Reyes ha escrito la prosa más admirable de la lengua castellana y en que su ejemplo y su amistad lo ayudaron a encontrar una nueva prosa. En cambio, de Enríquez Ureña dice que fue un gran hombre, pero más memorable por su palabra oral que por su palabra escrita. La gratitud hacia Reyes parece haber difuminado en Borges su más que probable deuda con Enríquez Ureña. En 1960, a solicitud de Orfila Reynal, Borges escribió el prólogo a la obra crítica recopilada por Emma Susana Sperati Piñeiro.
Allí exalta su función. Se abre comillas. Maestro es quien enseña con el ejemplo una manera de tratar con las cosas, un estilo genérico de enfrentarse con el incesante y vario universo. Su imagen, que es incomunicable, perdura en mí y seguirá mejorándome y ayudándome. Fin de cita. El libro de arena. Sin duda, Borges llegó a ser Borges por su genio y su capacidad de trabajo. De todos modos, el encuentro con Reyes y Enríquez Ureña en el Buenos Aires de los 20 fue decisivo. Para Borges, la literatura es el libro de arena sin principio ni fin. El número de sus páginas es infinito. Ninguna es la primera, ninguna la última. Se trata de una labor colectiva en que cada obra de un individuo supone e incluye el esfuerzo de muchas personas y a la vez prepara los libros que vendrán. Las páginas escritas por quienes no han nacido todavía. Emir Rodríguez Monegal fue quizá el primero en darse cuenta que la obra de Borges, publicada hasta 1955, es, cita, toda una literatura con su pluralidad de géneros, desde la lírica hasta la fabulación metafísica, con sus evidentes periodos, desde la renovación ultraísta del 20 hasta la fantasía arqueológica de hoy, con sus corrientes opuestas y hasta excluyentes, desde el versolibrismo del comienzo hasta el neoclasicismo de los últimos poemas. Una literatura que tiene su propia retórica y estilística, una metafísica que le da una unidad y convierte una obra en apariencia fragmentaria en todo un coherente, un estilo inconfundible y hasta sus apócrifos. Una literatura que a pesar de su variedad revela la unidad del ser de Borges, su creador y su tema secreto. Fin de cita. Después de tratar a Borges durante 4 décadas y leer toda su obra oculta en las hemerotecas, parcialmente rescatada en Ficcionario, 1985, Textos cautivos, 1986, Borges en la revista Multicolor, 1996, Borges en Sur, 1999, Rodríguez Monegal publicó en 1978 su Borges, una biografía literaria. En el capítulo El don de la amistad, examina lo que dieron a Borges Macedonio Fernández, Guiraldes, Sul Solar, las hermanas Victoria y Silvina Ocampo, el poeta Carlos Mastronardi, el novelista Eduardo Mallea. Atribuye a Enríquez Ureña el descubrimiento de su gran amigo Reyes para los jóvenes poetas argentinos y cita un ensayo autobiográfico donde Borges insiste en que Reyes es el mejor prosista de la lengua castellana y que aprendió de él a ser directo y sencillo. Entrecomillado esto último. La revolución literaria. Ni Borges ni Rodríguez Monegal podían haber visto este encuentro bajo la claridad que nos proporcionan el tiempo transcurrido y el conocimiento acumulado hasta este centenario.
nos dice José Emilio Pacheco. A partir de su frecuentación de Reyes y Enríquez Ureña, Borges escribe una prosa distinta y algunos años más tarde emprende la redacción de cuentos que son ensayos y ensayos que son cuentos, tentativa que ya habría hecho Reyes tanto en El plano oblicuo como en Retratos reales e imaginarios, para citar solo 2 ejemplos. La mayor afinidad entre los tres, sobre la cual no cabe hablar en términos de influencia sino de intercambios, radica en la voluntad de renovar la literatura española a partir de ejemplos anglosajones, renovación que sólo podía ser fecunda si se alimentaba en el molde hispánico. La Contrarreforma había separado las dos culturas, pero no impedido que la gran novelística inglesa naciera del Quijote. Todo es intercambio. Si el siglo de oro nace cuando España se apropia de la poesía italiana y el modernismo brota del encuentro creador con la poesía francesa, la nueva narrativa y el nuevo ensayo en nuestra lengua se deben en buena parte a la asimilación de las lecturas inglesas que Borges hizo para nosotros como escritor, lector y traductor. Sus admiraciones más perdurables, Stevenson, Kipling, Chesterton, Wilde, Wells, Henry James, coinciden exactamente con la lista que en México y antes de 1910 dio Enríquez Ureña como lecturas obligatorias a sus compañeros y discípulos del Ateneo. Los libros iniciales de Reyes, Martín Luis Guzmán y Julio Torri, dan testimonio irrefutable al respecto. Se alegará que eran los autores de moda cuando Borges comenzó a leer de niño en la biblioteca inglesa de su padre. Es cierto, y no obstante la coincidencia sigue ahí. El auge del cuento en las literaturas argentinas y mexicanas tiene entre sus causas la común admiración hacia Rudyard Kipling. Kipling fue el maestro de Horacio Quiroga. Cuando Enríquez Ureña se lo descubrió a José Vasconcelos, este otro gran narrador, enemigo de la novela como Borges, decidió escribir sus propios cuentos a la Kipling, la sonata mágica, y hacer cuanto estuviera a su alcance para propagar el género entre los escritores de nuestro país. Medio siglo después, en 1970, Borges escribió en el informe de Brody cuentos directos a la manera de las, entrecomillado, lacónicas obras maestras de Kipling. El ansia de perfección. Las coincidencias podrían extenderse al interés compartido por las nuevas artes como el cine y la radio. Reyes y Borges escribieron guiones y notas de cine, y el temprano rechazo a aceptar la división entre arte culto y arte popular. Uno y otro serán fanáticos de la novela policial y harán poemas basados en las composiciones folclóricas de sus tierras. En Continente Vacío, de Novo, en las Memorias de Daniel Cosío Villegas y en la correspondencia publicada por José Luis Martínez, consta la obsesiva y fecunda labor socrática de Enríquez Ureña en el sentido de exigir
a los miembros de su círculo la práctica constante de una prosa cada vez más simple, clara, fluida y exacta. Ya que Enríquez Ureña era 15 años mayor que Borges y tenía el prestigio de su magisterio sobre 2 generaciones mexicanas, es probable que el joven escritor argentino haya sido también beneficiario y víctima de este entrenamiento tan riguroso que casi invariablemente culminó en la ruptura de los discípulos con el maestro. Pero inseparable del trabajo sobre la prosa es el mundo de ideas que Enríquez Ureña comunicó a sus amigos de Buenos Aires, ideas que 60 años más tarde vimos encarnadas y cumplidas en la obra y la persona de Borges. Esta lectura de Enríquez Ureña no la hicieron posible hasta 1968 Rafael Gutiérrez Girardot y Ángel Rama, gracias a su edición de La Utopía de América para la Biblioteca Ayacucho de Caracas. En 1928, Enríquez Ureña publicó 6 ensayos en busca de nuestra expresión, que se abre con la conferencia El descontento y la promesa, leída en Buenos Aires en 1926. Allí revisa todos los intentos de lograr la independencia literaria hispanoamericana, todos los conflictos entre los imitadores europeístas y los buscadores de lo nacional y de lo autóctono, todas las tentativas de encontrar una expresión original y propia dentro del idioma español irrenunciable. Todo el confuso laberinto, en fin, de nuestras aspiraciones literarias. Enríquez Ureña concluye: no hay secreto de la expresión sino uno: trabajarla honradamente, esforzarse en hacerla pura, bajando hasta la raíz de las cosas que queremos decir, afinar, definir con ansia de perfección. El ansia de perfección es la única norma. Contentándonos con usar el ajeno hallazgo del extranjero o del compatriota, nunca comunicaremos la revelación íntima. Contentándonos con la tibia y confusa enunciación de nuestras intuiciones, las desvirtuaremos ante el oyente y le parecerán cosa vulgar. Pero cuando se ha alcanzado la expresión firme de una intuición artística, va en ella no sólo el sentido universal, sino la esencia del espíritu que la poseyó y el sabor de la tierra de que se ha nutrido. Enríquez Ureña. El infierno y la utopía. Un año antes, para los estudiantes de La Plata, Pedro Enríquez Ureña había escrito La Utopía de América, texto desconocido antes de su rescate por Rama y Gutiérrez Girardot. La utopía de Enríquez Ureña es la unidad política de nuestra América, que sólo puede parecer utópica a, se abre comillas, la cortedad de visión de nuestros hombres de Estado, se cierra comillas. Es la única esperanza de paz entre el infierno social que atravesamos. Dentro de ella, el hombre deberá llegar a ser plenamente humano, dejando atrás los estorbos de la absurda organización económica en que estamos prisioneros y el lastre de los prejuicios morales y sociales que ahogan la vida espontánea. A ser
a través del franco ejercicio de la inteligencia y la sensibilidad, abierto a los 4 vientos del espíritu. Fin de cita. En nuestras tierras, el brazo de la espada solo ha multiplicado los dolores que la codicia y la soberbia infligen al débil y al hambriento. Por eso insiste Enrique Zureña: si lo único que hacemos es ofrecer suelo nuevo a la explotación del hombre por el hombre, y por desgracia esa es hasta ahora nuestra única realidad, si no nos decidimos a que ésta sea la tierra de promisión para la humanidad cansada de buscarla en todos los climas, no tenemos justificación. Nuestra América se justificará ante la humanidad del futuro cuando, constituida en magna patria, fuerte y próspera por los dones de la naturaleza y por el trabajo de sus hijos, dé el ejemplo de la sociedad donde se cumple la emancipación del brazo y de la inteligencia. El hombre universal con que soñamos, a que aspira nuestra América, no será desgastado. Sabrá gustar de todo, apreciar todos los matices, pero será de su tierra. En el mundo de la utopía no deberán desaparecer las diferencias de carácter que nacen del clima, de la lengua, de las tradiciones. Pero todas esas diferencias, en vez de significar división y discordancia, deberán combinarse como matices diversos de la unidad humana. Nunca la uniformidad, ideal de imperialismos estériles, sí la unidad como armonía de las multánimes voces de los pueblos. Enrique Zureña. Y continúa José Emilio Pacheco. La búsqueda de nuestra expresión mediante la literatura fue para Enrique Zureña el intento de realizar la naturaleza utópica no sólo de América, sino del ser humano. La utopía de América será la conciliación de lo autóctono y lo universal, es decir, la realización del ser humano libre, el ser no enajenado. En Borges y algunos otros escritores del Nuevo Mundo ha empezado a cumplirse la utopía que trazó Enrique Zureña como única alternativa contra la barbarie en todas sus manifestaciones de injusticia y violencia que nos cercan hoy como nunca al empezar el nuevo siglo. La utopía de América se ha realizado en su literatura. Es preciso extenderla a todas nuestras actividades. José Emilio Pacheco en Jorge Luis Borges, una invitación a su lectura, publicado en 1999, uno de los ensayos sobre Borges que componen este libro, impreso en México, primera edición, ya digo, 1999, fotografías de Rogelio Cuellar, y con estas disquisiciones de Enrique Zureña, Borges y la utopía de América, les emplazo a escuchar próximamente a Raúl Zurita con parte de su poesía. Ya digo, próximamente. Que tengan bonito día, bonitas tardes, bonitas noches y bonitos días de nuevo. Gracias por la escucha. Nos vemos y nos oímos.